en el fuero penal, aunque mis comienzos fueron en el fuero civil. También les quiero contar, antes de ingresar al análisis de algunas cuestiones de la 24660, que el primer juzgado de ejecución de Catamarca data del año 2000. Fue creado por la ley 4991 del año 1998, pero se puso en funcionamiento recién en el año 2000, siendo el primer juez de ejecución el doctor Luis Villamondegui, que es el actual juez de la Cámara del Crimen de segunda nominación. Yo en ese momento, antes de ingresar en el año 2009, él estuvo casi 10 años, yo ingresé en el 2009 al juzgado de ejecución y empecé a desandar lo que es pasar del Ministerio Público a lo que es la jurisdicción. También les quiero contar cuáles son las funciones del juez de ejecución penal, que ese es el nombre que recibe en nuestro país, pero en otros países como México, Centroamérica, es llamado juez de ejecución de sanciones penales. A veces erróneamente se confunde al juez de ejecución penal con el juez de vigilancia de España y se sostiene que el juez de ejecución tiene la función únicamente de ejecutar las penas privativas de libertad, cuando en realidad nuestra función es muy amplia. Es decir, el derecho de ejecución penal, que solamente es un apéndice, el derecho penitenciario de la 24660, contempla todas las sanciones que establece el artículo 5 del Código Penal. Es decir, que este órgano tiene la función de ejecutar no solamente la pena privativa de libertad, sino también las inhabilitaciones, las multas, inclusive en nuestra provincia, no en todas, también el control de normas en el caso de la suspensión de juicio prueba o llamada probation. Por eso es un fuero especialísimo. El juez de sanciones penales es un órgano personal que debe especializarse en la materia, toda vez que debe saber un poquito de cada una de las disciplinas con las que va a trabajar. Sociología, psicología, un poco de medicina, un poco de todo, porque más allá de contar con los equipos técnicos que van a servir de auxiliar al juez, debe estar formado para este tipo de función. Nuestra provincia, a pesar de que han transcurrido 24 años, les cuento que aún no ha reglamentado la ley 24660. Es una deuda eterna con esta provincia, toda vez que casi todas las provincias ya tienen reglamentada la ley 24660. Y eso no es un dato menor, porque la ley 24660 entró en vigencia en el año 1996, posterior a la reforma constitucional, donde se tiene en cuenta el paradigma de los derechos internacionales de los derechos humanos, es decir, de donde surge el principio resocializador, teniendo en cuenta que la incorporación de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 10 y la Convención en su artículo 6 establecen el principio resocializador. Aprovechando la reforma es que se pone en práctica la elaboración de la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, o llamada ley penitenciaria 24660, y se invita a las provincias no solamente a su adhesión, sino también a su reglamentación. En nuestra provincia no se ha reglamentado ni se adhirió, o sea, no se reglamentó completamente. La reglamentación de la ley fue únicamente en dos aspectos. En el aspecto temporal de la incorporación a los periodos de prueba, porque en esa época era escasa la población carcelaria. Estamos hablando de 70 internos.
Entonces consideraron, teniendo en cuenta la idiosincrasia de la provincia, que se debía reglamentar a favor de la población carcelaria, y mientras la ley 24660 en su artículo 17 establecía la mitad de la condena para ingresar al periodo de prueba, Catamarca se aleja y a través del decreto 1031/97, por un decreto de Gobierno y Justicia, modifica el requisito temporal, trayéndolo a 1/3 de la condena para la incorporación al periodo de prueba, y reglamenta también las sanciones disciplinarias. Desde el año 1997 a la fecha, lo único que se reglamentó fue eso. Posteriormente, en el año 2009, cuando ocurrió, en ese momento me desempeñaba como fiscal de instrucción, hubo un hecho grave, en virtud de que un interno con semilibertad cometió un delito. Entonces, que el gobernador decide en ese momento modificar ese decreto y retomar la letra del artículo 17, estableciendo que para la incorporación al periodo de prueba, salidas transitorias y semilibertad, se requería la mitad de la condena. Eso fue con el decreto 1273 del año 2009. De ahí, nunca más se trabajó la ley, a pesar que hubo intentos de reglamentación que perdieron estado parlamentario. Trabajamos en algunos de ellos, inclusive el servicio penitenciario trabajó en algunos de los proyectos, pero sin eco hasta el momento. Pero teniendo en cuenta de que la 24660 es una ley de orden público complementaria del Código Penal, comenzó a aplicarse de esa manera. ¿Cómo funcionaba antes de la ley 24660 el servicio penitenciario? En ese momento se llamaba Instituto de Rehabilitación. Por antecedentes y averiguaciones, se regía por leyes provinciales de la policía, en algunos casos. Después, con la intervención de PROL, se hizo algunas mejoras, pero no demasiado, hasta que se comenzó la aplicación de la 24660, y con la creación del juez de ejecución en el año 2000, con esa figura emergente, comienzan a trabajarse, se empieza a trabajar con la ley marco, es decir, con la ley originaria. Si bien el principio resocializador nosotros lo visualizamos a partir de la reforma del año 1994, con la incorporación de los tratados, y después posteriormente con la ley en el año 96, nuestra Constitución de Catamarca, que data de 1988, siguiendo los lineamientos de la Constitución Nacional y su artículo 18, en el artículo 37 la Constitución Provincial establece que las cárceles serán destinadas para seguridad y no para mortificación de los presos, cambiándola para reos por presos, y dice que las penitenciarías creadas por ley serán reglamentadas de manera que constituya centros de moralización, de instrucción y trabajo. Es decir, que nuestra Constitución estaba a la vanguardia antes de la reforma de la Constitución. También agrega que todo rigor innecesario hace directamente responsable a las autoridades que lo autoricen. También hemos tenido la orfandad de políticas penitenciarias. Eso seguramente en algún momento lo va a hablar el servicio, haciendo un análisis del historial. Las políticas penitenciarias siempre fueron, en cuanto a tratamientos, sugeridas por el juzgado de ejecución, consensuada en algunos aspectos con el servicio penitenciario, toda vez que al tener una ley marco sin reglamentación, entonces resultaba complejo la aplicación de algunos institutos, y no les digo lo que resulta ahora con la modificación de la nueva ley 27375.
Siempre nuestro sistema penitenciario estuvo a cargo de fuerzas de seguridad en la mayoría de los casos por policías, comisarios en actividad o retirados, que realmente fue compleja la tarea del juez, en este caso mi tarea, no sé, la del doctor Guillamondegui, pero fue compleja en el sentido de que la formación policial dista mucho de la formación de la tecnicatura penitenciaria o del penitenciario. Son muy distintas, sobre todo, bueno, vienen con una trayectoria de prevención, de represión, que es muy distinta a la formación académica que tiene hoy un cadete penitenciario, que posiblemente en el futuro llegue a oficial. Entonces, actualmente, bueno, está a cargo del doctor Romero, que está del 2011, fue director del Gabinete Técnico Criminológico, y bueno, con su vasta experiencia en el gabinete, hoy puede guiar los destinos del servicio penitenciario. En el caso anterior de los directores anteriores, ¿no es cierto?, fue un poco complejo. No, en estos casos, en la ejecución de la pena, no se puede improvisar sin caer en la arbitrariedad y en desmedro de los derechos de los internos. Con el actual director hemos consensuado muchas políticas penitenciarias, toda vez que no surgen de los actores, o sea, no surge de, digamos, del Poder Judicial y del Ejecutivo, aún políticas penitenciarias que nos sirvan para poder, de alguna manera, trabajar con mayor precisión en el tratamiento penitenciario. Pero, bueno, con acuerdos, desacuerdos, hemos consensuado, hemos disentido, pero siempre en miras en mejorar los aspectos de la ejecución de la pena. Actualmente contamos con una población carcelaria de 456 internos, creo que es la última información que tengo, y teniendo en cuenta la población de Catamarca, que cuenta con 430.000 habitantes aproximadamente, estamos hablando de un 0,11% aproximadamente la cantidad de internos. Les cuento que 380 internos son de jurisdicción provincial y 76 son de jurisdicción de la justicia federal. ¿Cuáles son los marcos normativos con que trabaja el juzgado de ejecución? O sea, las herramientas jurídicas para la ejecución de las sanciones penales. En el caso nuestro, y creo que en la mayoría de las provincias, se trabaja en primer lugar con el Código Penal, con la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia, el Código Penal y el Código Procesal Penal, la ley 24660, sus reformas, que son varias, comenzando con la 26472, la 26695, la 26813, la 27375. Entonces, y con lo que a mí me gusta llamar el soft law. El soft law nosotros lo utilizamos mucho a partir del fallo Berbisky y Romero Cacharam, donde nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación nos dijo que son obligatorios para los juzgados de ejecución la aplicación de las reglas de Mandela. Eso es lo que nosotros llamamos soft law. Es decir, que el derecho internacional, al haber sido incorporado a la Constitución Nacional, resulta no solamente obligatorio como consulta, sino como aplicación en nuestro fallo. Y también dijo en ese fallo que es guía obligatoria en los actos administrativos de los sistemas penitenciarios, teniendo en cuenta los principios de igualdad y de humanización.
El principio resocializador, tan mentado en el artículo 1 de la ley 24660, traído incorporado con los tratados internacionales dentro del paradigma de los derechos humanos, ha sufrido una metamorfosis terrible a partir del año 2005, con la famosa ley Bloomberg. La primera ley fue la 25892, que trae las limitaciones a la libertad condicional. Entonces, segundo apartado, establece que determinados delitos, el abuso sexual seguido de muerte, la coacción agravada, el secuestro extorsivo, la omisión en ocasión de robo, el 56 bis, no podrán obtener la libertad condicional ni podrán acceder al periodo de prueba. Esto ha traído muchos problemas, porque teniendo en cuenta el principio de progresividad del artículo 6 de la ley 24660, el principio resocializador, se encuentra en línea esta normativa que se encuentra por debajo de la Constitución Nacional en jerarquía, ha traído muchos problemas y planteos por parte de las partes, inclusive del propio Ministerio Público Fiscal en algunas oportunidades, planteos de inconstitucionalidad de esas normas. Esas normas atacan el principio de progresividad. El principio de progresividad fue consagrado justamente no solamente en los tratados internacionales, sino en nuestra ley, como una manera de despresurizar el sistema penitenciario. O sea, la resocialización en miras de poder gradualmente que el interno pueda comprender, respetar la ley y integrarse paulatinamente, como lo dice la norma, al medio libre, que en algún momento va a volver, porque no hay penas perpetuas de por vida, el Código Penal establece un límite, así que el fin justamente de la progresividad es eso, la despresurización del sistema penitenciario. Luego tenemos la ley 26695, en el año que fue sancionada el 29 de agosto del año 2011. Esa ley vino a traer un poco de alivio al personal, o sea, a la población carcelaria, toda vez que en consonancia con la ley 26206 de la Ley Federal de Educación, pudieron trazar lineamientos que les dieran la oportunidad a las personas privadas de libertad de poder morigerar los tiempos para ingresar al periodo de prueba, a la libertad condicional, y nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo reciente, también estableció que el estímulo educativo es aplicable a la libertad asistida. Entonces, pero después de este alivio con la 26695, aparece también otra limitación con la ley 26813 del año 2013, que son para los condenados por delitos contra la integridad sexual. Esa es otra limitación porque tiene muchas exigencias, entre eso una intervención especializada, con programas especializados, con profesionales especializados, sumado a eso con informes del equipo técnico del juzgado de ejecución, que dicho sea de paso, en Catamarca, los dos juzgados cuentan recientemente, a partir del año pasado, con la creación del equipo técnico.
de un equipo técnico que sirve, en este caso, únicamente como asesor del juez. Como asesor del juez no puede ser utilizado, o sea, por las partes para pericia o para informe, sino únicamente como asesor de los jueces de ejecución al momento de tener que resolver un pedido. Además, la 26813 como limitación también trae aparejado que en el caso de concedérsele algún beneficio o algún derecho como libertad condicional, deberá llevar un dispositivo. En el caso del periodo de prueba, también dispositivo, o sea que resulta compleja la aplicación de esta normativa. Pero, reitero, como es de orden público, es complementaria del Código Penal, se aplica en la provincia y se está trabajando también en el servicio penitenciario con el gabinete específico para agresores sexuales y también con el equipo técnico del juzgado de ejecución. Pero lo más grave de todo esto, por así llamarlo, fue la metamorfosis más grave que sufre la 24660, porque vino sufriendo metamorfosis, pero esta es la más grave, como yo le llamo, la 27375 del 28 de julio, que fue sancionada el 28 de julio del año 2017, en un contexto sociopolítico que motivaron su creación. Acá esta ley, en definitiva se tiene en cuenta mucho la víctima. En su proyecto de ley se ha procurado tomar las iniciativas en base a la protección de la víctima del delito expresado durante la marcha para que no te pase. Esa famosa marcha que estuvo en el octubre del 2016 fue el motivador para que el Congreso tuviera en cuenta que era hora de volver a inflacionar no solamente la ley 24660, sino el Código Penal. Y agravar las penas como si fuera la solución, agravar las penas. Por otro lado, ahí se presenta con un protocolo, la 27375, de 9 pasos que todo juez debe seguir antes de otorgar la libertad a una persona. Esto implica la obligación de revisar el historial criminal completo del imputado, del condenado, su situación médico, psiquiatra, considerar la opinión del fiscal, del querellante, de la víctima y consignar la decisión en el Registro Nacional de Detenciones y Libertades a crearse. Se ha buscado excluir cualquier tipo de beneficio, como la libertad como derecho, como la libertad condicional, salidas transitorias, a los condenados por delitos sexuales graves, homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, robos con armas de fuego, aún en grado de tentativa, cumpliendo la totalidad de la sentencia dentro de las unidades penitenciarias. Que acá, como lo señalé al inicio, trae problemas. Problema la violación de los tratados que nosotros nos hemos obligado a respetar y por los cuales nosotros vamos a responder, como ya venimos respondiendo en varios fallos que la Corte Interamericana nos ha condenado por la inobservancia de los tratados internacionales y sobre todo por los planteos de inconstitucionalidad. En esto, la Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Justicia, no se ha expedido todavía con respecto a planteos de inconstitucionalidad de la 27375. Las principales modificaciones que presenta la 27375 es justamente en el periodo de prueba, porque exige una incorporación previa. Si bien es cierto, en los
en la normativa federal, el 396/99, ellos lo tienen establecido, la incorporación previa, pero no resulta menos cierto que esta vez hemos ido, o sea, el legislador ha ido más allá, porque establece que para las penas de hasta 5 años, la incorporación va a ser al momento de cumplirse el requisito temporal. En las penas que superen los 5 años, 6 meses después, es decir, cuando cumple el requisito temporal de los 5 años recién, se lo incorpora al periodo dentro del establecimiento penitenciario y 6 meses después puede lograr la externación. Para los delitos mayores de 10 años debe esperar un año más. A pesar de haber cumplido la mitad, debe esperar un año más porque requiere esa incorporación previa como un estado de prueba dentro del sistema penitenciario de un año. Y la calificación de conducta, 9, al menos 5 durante los 2/3 de la condena de concepto. Ahora bien, eso es con respecto al periodo de prueba, cómo vino en los delitos, por ejemplo, contemplados en el artículo 80 del Código Penal, ha eliminado directamente los periodos de prueba y libertad condicional directamente en todos sus incisos. O sea, no hay posibilidad alguna de que una persona condenada por alguno de estos delitos pueda incorporarse al periodo de prueba o a la libertad condicional. Ahora ustedes dirán, ¿y qué hacemos con estas personas condenadas por estos delitos? Esta es la pregunta de todos los operadores de la ejecución de la pena, ¿no? De todos. ¿Qué hacemos? Obviamente, seguimos trabajando con el tratamiento penitenciario y hubo muchos planteos a lo largo del país y muchos tribunales superiores, cortes de justicia, se han pronunciado por la inconstitucionalidad de esta norma, tanto del 56 bis como del 14 segundo apartado. Tucumán es uno de ellos, San Juan, Neuquén, Salta, pero la Corte Suprema todavía no se ha pronunciado con respecto a la inconstitucionalidad. Obviamente que las partes en cada planteo que realizan y que les resulta adverso el fallo por encontrarse contemplado el delito del interno dentro de la normativa, han hecho sus planteos, las partes, y en la provincia de Catamarca todavía la Corte tiene en este momento en tratamiento un planteo de inconstitucionalidad del artículo 56 de la 24660. Todavía vamos a ver qué pasa, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no se ha expedido al respecto. Otro problema también trae la 27375 y es la libertad condicional. La libertad condicional en el anterior establecía que el juez concedía la misma al condenado que reuniera las condiciones que establece el Código Penal, el cumplimiento de los reglamentos carcelarios, el tiempo que establecen, bueno, no estar contemplado en el 56 bis, y peritos que pronostiquen con los informes fundados de una reinserción positiva. Ahora bien, la nueva ley dice que los informes penitenciarios negativos que resultan altamente vinculantes para el juez y debe denegar ese beneficio, mientras que, por otro lado, el magistrado podrá rechazar, dice este instituto, ante penas mayores de 8 años, según la gravedad de la condena. O sea, realmente esta ley es una metamorfosis terrible
Estamos teniendo un problema técnico con la doctora. Ya está trabajando la gente de la técnica para ver si le podemos solucionar. Van a aguardar unos minutitos, son tan amables. Mientras vamos solucionando los problemas técnicos que está teniendo la doctora, queremos hacerles recordar la invitación para el próximo día jueves, para la próxima charla, dando continuidad al ciclo de contexto penitenciario. El tema a tratar va a ser Derechos y Pandemia. El disertante va a ser el doctor Oscar Emilio Reartes, actual director del Gabinete Técnico Criminológico del Servicio Penitenciario de Catamarca, ¿sí? Queremos hacer extensiva la invitación a todos nuestros colegas y nos están acompañando de distintas provincias, ¿sí? Doctora, ¿puede activar el audio, si es tan amable? Sí, estaba activado, pero no sé quién lo desactivó. Ah, ¿Está? listo, doctora. Sí, continúe, si es tan amable. Bueno, continuamos con el análisis de la 27375 en su artículo 38, que modifica el artículo 14 del Código Penal, deniega la libertad condicional cuando la condena fuera por homicidios agravados, previsto en el 80, como lo habíamos mencionado, delitos contra la integridad sexual, entre ellos facilitación del acceso a espectáculos pornográficos, de 14 años, suministro de material pornográfico a menores de 14, casos de grooming, exhibiciones obscenas a menores de 18 años, contactar a personas menores de edad por medio de comunicaciones, delitos contra la integridad sexual que se encuentran contemplados en el 119, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 128, 130 del Código Penal. Privación ilegítima de la libertad, cuando si se causara intencionalmente la muerte, tortura seguida de muerte, secuestro extorsivo, terrorismo y algunas figuras de la ley 27377, que es la ley de estupefacientes. Bueno, todos esos delitos se encuentran hoy limitados para las personas que se encuentran condenadas por esos delitos a partir del 2017, posterior a la puesta en vigencia, que fue sancionada, promulgada el 28 de julio del 2017. La provincia tiene 10 días después, a partir de agosto, de mediados de agosto del 2017, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta los tipos de delitos, en los condenados por este tipo de delitos, al momento de la confección del cómputo de condena, ¿sí? Por otro lado, también modificó la libertad asistida, otro instituto propio de la ley 24660. Recuerden que anteriormente se podía denegar excepcionalmente y el plazo era 6 meses antes. Actualmente, con el artículo 28 de la 27375, establece que será a partir de los 3 meses antes el otorgamiento de la libertad asistida, y debe proceder únicamente cuando haya máxima conducta susceptible de ser alcanzada. Entonces, también se torna complejo el trabajar o tramitar la libertad asistida, ¿no? Porque requiere una conducta máxima, susceptible de ser alcanzada. En cuanto a la actuación del juez, dice el 21 y el 28, establece que antes de adoptar cualquier decisión, deberá tomar conocimiento directo del condenado y escuchar si desea hacer alguna manifestación. Agrega además que también en esta oportunidad se requerirá un informe del equipo interdisciplinario y se notificará a la víctima. Bueno, el tema de la víctima es una cuestión que está establecida, que la debe hacer la Cámara del Crimen. En realidad, el 11 bis le debe hacer saber las cámaras del crimen. Acá en Catamarca no se está haciendo actualmente, entonces lo tiene que hacer el juzgado de ejecución,
y recientemente hemos solicitado a la oficina de la víctima para que pueda asistirla al momento de explicarle en qué consiste la ejecución de una condena, cuáles son los beneficios que va a tener la persona, además que puede nombrar un representante legal y que puede poner peritos a sus costas que puedan presentar su propio informe al momento del tratamiento de algunos de los incidentes que pueda solicitar la defensa o el condenado. También la progresividad de la pena ha visto afectada algunas de sus antiguas modalidades y así se incorpora el artículo 13 bis, que es un artículo ambiguo. De acuerdo a las charlas que hemos tenido entre jueces, cuando habla del periodo de observación. Entonces agrega este 13 bis y dice, en él figura una figura novedosa que es el expediente, donde se adjuntará copia de la sentencia, planilla de concepto, conducta, informes de antecedentes judiciales, de evolución en el régimen, el tratamiento si los hubiera, y el estudio médico correspondiente. ¿Por qué digo que es ambiguo? Porque realmente en el periodo de observación, justamente la palabra lo dice, observaciones, donde se observa y se hace un diagnóstico del condenado y un pronóstico. Y luego se va a diseñar cuál será el tratamiento penitenciario. Y lo único que puede constar hasta ese momento, porque una vez condenado, quedando firme la sentencia, el expediente es remitido al juzgado de ejecución y el juzgado de ejecución es el que va a realizar el cómputo de condena y envía al servicio penitenciario. Y así se inicia. Y todo servicio penitenciario tiene tiene el legajo de ejecución de cada uno de ellos. Ahora, yo creo, a lo que hablábamos, que esto se refiere en el caso de los reincidentes, que si tuvieron un expediente ya, si tuvieron un legajo anteriormente, creo que se refiere que debe continuar el mismo expediente y no iniciar otro expediente. Y seguir y analizar cuáles fueron realmente algunos señalamientos que no se tuvo en cuenta en su momento y que se pueden trabajar en el nuevo legajo. O sea, el 13 bis es un poco complejo porque dice, este expediente será remitido al organismo técnico criminológico a fin de dar cumplimiento a la totalidad de las previsiones para dicho periodo. Se indica además que el informe de este organismo deberá indicar específicamente los factores que inciden en la producción de la conducta criminal y las modificaciones a lograr en la personalidad del interno. O sea, para mí no tiene demasiadas modificaciones, a pesar de la crítica que tiene el artículo, porque creo que es lo que se ha venido haciendo siempre, sin perjuicio ahora de las fases y el rediseño del tratamiento penitenciario. El artículo 21, también de la 27375, dice que se ha considerado la reinserción social de los presos como una parte del proceso fundamental a los fines de otorgar la libertad condicional, denominado pronóstico de reinserción. Ahora bien, dice, ese pronóstico podrá ser favorable o desfavorable conforme la evaluación que se realice. Siempre fue así, el pronóstico, sin perjuicio de otras causas que aconsejen dictamen similar. Ahora bien, pero le agrega dos cuestiones que antes no lo tenía al tratar la libertad condicional. En el caso de encontrarse sujeto a proceso penal, dice, por la comisión de nuevos delitos cometidos durante la ejecución de la pena. Entonces, en ese caso va a ser desfavorable cuando, dice, el sujeto, ¿no es cierto?, el condenado esté sujeto a un proceso por la comisión de nuevos delitos durante el cumplimiento de la condena. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Consejo tendrá que tener en cuenta, entonces, va a tener que pedir una planilla de antecedente, ¿sí?, para
contemplar si él está está encausado por nuevos delitos cometidos durante el cumplimiento, si lo hizo durante una libertad condicional, una libertad asistida o durante el periodo de prueba. Bueno, durante el periodo de prueba siempre hay constancia, pero en el caso de libertad condicional no la tiene el servicio y va a tener entonces que recurrir ante el tratamiento de una planilla de antecedentes policiales para poder tener en cuenta lo que dice la ley. El segundo requisito que dice, en el caso de no haber alcanzado la conducta y el concepto del interno, la calificación como mínima de buena durante al menos las 2/3 partes de la condena, cumplida al momento de peticionar la obtención de la libertad condicional. O sea, ahí hay una contradicción, pero yo creo que se refiere también a las faltas cometidas por el interno durante el transcurso de su condena, ¿no? También les quería contar que en el fallo Lemes, Mauro, Ismael, la Cámara de Casación, la Cámara de Casación Penal, declaró ya en el año 2015 la inconstitucionalidad del 56 bis de la 24660. Porque sostenía, dice, se declara la inconstitucionalidad del artículo 56 bis de la ley 24660 en cuanto veda la concesión de salidas transitorias a los condenados por homicidio agravado, por la exclusiva razón de la naturaleza de los delitos cometidos, pues se advierte la violación al derecho de igualdad ante la ley, atento que el legislador ha impreso un tratamiento desigual sobre casos análogos, sin una justificación objetiva y razonable que guarde relación entre los fines de la resocialización y readaptación social de los penados consagrados en la Constitución Nacional, por cuanto el régimen progresivo de la ejecución de la pena privativa de libertad refiere a internos y condenados sin distinción con base en los delitos de los que se trate. Entonces, acá tenemos un antecedente muy importante con respecto a la inconstitucionalidad del 56 bis. ¿Sí? Si bien es cierto, tenemos muchísimos fallos para analizar, últimamente muchos tribunales superiores de provincia, justamente han declarado la inconstitucionalidad de las normas. Es más, recientemente en el juzgado de ejecución de Entre Ríos han planteado la inconstitucionalidad de la 23.375, de la 27.375 completa la planteó la defensa. Bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. En realidad, hoy me hubiese gustado hablar de un tema que a mí me gusta, que es el tratamiento penitenciario, más precisamente lo que se refiere a lo interdisciplinario y multidisciplinario, que es algo que nosotros tenemos que trabajar para poder distinguir qué es lo interdisciplinario y multidisciplinario desde la nueva lógica del paradigma constitucional y del nuevo paradigma de la progresividad. Pero también no es menos cierto que el tiempo es muy tirano en estas charlas. No los quería cansar demasiado, ya me bastó con la crítica a la 26.375, y ese tema, si vuelven a invitarme, lo vamos a trabajar con Power para que podamos tener realmente una visión más ampliada acerca de los nuevos paradigmas de lo que es lo interdisciplinario y multidisciplinario como coadyuvante de la resolución de los jueces de ejecución. Así que bueno, quedo a disposición de alguna pregunta que quieran hacer los participantes, y muchas gracias por su atención y por la invitación.
Muchas gracias, doctora, a usted por su charla. A partir de este momento quedan abiertos los micrófonos para las consultas que deseen hacerle a la señora jueza. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va, hermosa? ¿Cómo está, doctora? Una preguntita. El 56 bis que acaba de decirle usted con respecto al homicidio agravado, no me quedó claro si nuestra Corte Suprema de Justicia de la provincia de Catamarca ya dictó la inconstitucionalidad o no me quedó claro eso. Nada No, más. hizo un planteo, su homónima, la doctora Barrientos, Sí. hizo un planteo en un homicidio en ocasión de robo, que está dentro de los limitativos, ¿no? Que tiene vedado ese delito del 165, tiene vedado los beneficios penitenciarios y el derecho a la libertad condicional. Entonces ella hizo un planteo del 56 bis. Perfecto. Todavía está en las salas de casación. Bien, muchas gracias, doctora. No, Y de muy nada, buena doctor. su exposición, ¿no? Muy buena su exposición. Gracias. Gracias, doctor. Hola doctora, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Con quién ¿Qué hablo? tal? Liliana Carvalho es mi nombre, yo soy oficial subajutor de la penitenciaría de San Rafael, complejo 4 de Mendoza. Hola, ¿qué tal? Por ahí. Ahí está el doctor Sarmiento, ¿no? ¿Cómo? El doctor Sarmiento es el juez de ejecución allí. Exactamente, sí. Bueno, yo me he venido como a empapar un poquito más de todo esto porque no tenía conocimiento alguno de todo lo que usted habló. O sea, para mí le presté atención porque no iba a opinar nada y porque no, para mí era como no entender. Yo soy parte, trabajo en recursos humanos, entonces imaginaría que de esto absolutamente nada. No tenía conocimientos, así que me ha sido muy útil el poder, el tener conocimientos de cómo se trabaja, de las leyes, cómo se aplican, tanto aquí como en otros complejos y cómo lo están haciendo. Así que para mí ha sido más que un gusto escucharla. Ay, muchas gracias. Bueno, queda invitada para la charla que vamos a hablar de lo que es el sistema interdisciplinario y multidisciplinario, porque es algo muy bueno, porque van a poder entender cómo se trabaja las disciplinas en este momento con el nuevo paradigma de Morín, que lo están aplicando varios juzgados y varios servicios penitenciarios, y bueno, y varios juzgados realmente les ha llamado la atención y estamos estudiando también el tema, que es muy importante. Trabajar en forma multidisciplinaria, no solamente interdisciplinaria, porque tenemos que saber un poquito de todo. De todo. Uh-huh. Así A que eso es lo que hacía referencia. Es que claro. Mi oficina, o sea, digamos, mi área hace muy hincapié a lo que es la parte de lo que es recursos humanos, de todo lo que se dedica a recursos humanos. Entonces, al escucharla, yo me sorprendí muchísimo tener conocimientos nuevos y ha sido enriquecedor para mí. Y claro que me gustaría otra charla, una invitación nuevamente. O sea, para mí nuevo, y todo lo nuevo llama la atención, y así que me gustaría seguir aprendiendo. Por supuesto, nosotros todos los días aprendemos. Los jueces todos los días estamos estudiando, estamos aprendiendo, porque siempre surgen nuevas cosas. Como docente de la Escuela de Cadete Penitenciario, yo no quería traerles una clase de derecho de ejecución, derecho penitenciario más precisamente, puramente la 24. Yo quería que ustedes me conozcan, que sepan lo que nosotros hacemos, porque
como yo les decía, a veces se confunde la gente y dice, ah, mira, es la juez de la cárcel. O sea, no tendría problema, sería buenísimo tener 280 internos nada más que atender, sería dedicarme a ellos por completo, bueno, sería bárbaro. Pero nosotros tenemos en este momento en el juzgado de ejecución 1.600 causas. O sea, el universo de la población penitenciaria es pequeño considerando lo que tenemos con penas de suspenso, probation, ¿sí? Rehabilitaciones, por nosotros tenemos manejamos todo lo que es rehabilitación, inhabilitación en el caso de homicidio culposo, normas de conducta en el caso de probation, de penas en suspenso, y tiene el juzgado la competencia también para sobreseer en los casos en el caso de las probation, cuando se cumplen las condiciones que los tribunales le imponen. Así que no es una cuestión menor este tema del derecho de ejecución que abarca todo esto, y yo siempre digo que el género es el derecho de ejecución y la especie es la pena privativa, la 24660 es la especie, que es algo muy pequeño, que tiene muchísimo de enriquecedor, aprendemos muchísimo porque es la última etapa del proceso, ahí con el agotamiento de la condena, ahí culmina el proceso que se inicia con la investigación penal preparatoria, es decir, con la investigación cuando la persona es señalada como posible responsable de una conducta disvaliosa. Y pasa ese periodo de la investigación por el debate, y de ahí viene esa etapa que puede o no ocurrir, porque es eventual, porque si es absuelto en el debate, el juez de ejecución no aparece, ¿sí? O puede ser que también se le dicte una pena en suspenso. Sí aparece el juez de ejecución porque tiene que ejecutar también esa pena hasta que se agota, ¿sí? Y también le pueden dar una oportunidad antes de llegar a debate y dictarle una prisión, una suspensión de juicio a prueba, que comúnmente llamado probation, y también lo va a ver al juez de ejecución porque tiene que ejecutar esa probation, las normas de conducta, y todo el tránsito y todas las condiciones que se le van a establecer en el auto resolutorio. Entonces es muchísimo lo que nosotros tenemos que hacer en el juzgado de ejecución. Sería buenísimo trabajar únicamente con la población carcelaria. Sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, el juez de ejecución, por eso no es de vigilancia como en España. En España tiene el juez de vigilancia nada más que para el sistema carcelario. Todo lo demás hacen los tribunales de sentencia. Y acá nosotros lamentablemente cuando emerge esta figura del juez de ejecución, es más, en Catamarca nos han agregado la competencia de la probation, que no debería ser el juez de ejecución el que controle la suspensión del juicio a prueba. ¿Por qué? Porque está suspendido, es una persona que exige para él el principio de inocencia. Entonces, no es un condenado como los demás, pero bueno, ha sido implementada en la reforma del código, y bueno, y estuve lerda en no plantear la inconstitucionalidad de mi competencia. Me ha dejado sumamente con una capacidad de poder aprovechar todo lo que usted ha estado comentando en esto. Yo estoy en un nuevo proyecto que se llama Semi-Libertad, que estoy trabajando con el personal de psicosocial, que le dan como tareas como para una reincorporación. Y bueno, previo a eso, todo esto que usted estuvo hablando, a mí me ha servido muchísimo por todos los procesos que ellos pasan para llegar a tal beneficio, ¿no? Y por eso decía que le gustaría que en alguna próxima oportunidad hablar más explayadamente de lo que hay, y entonces me encantaría ser partícipe de este curso, de lo que usted hable. Sí, cómo no,
como no, les voy a traer temas más fáciles. Si me da la oportunidad del servicio, vamos a trabajar en los distintos periodos. En los distintos periodos vamos a trabajar y bueno, cada provincia puede, ya que están todas invitadas, puede exponer su experiencia, va a ser enriquecedora, todo lo que puede, todos los aportes son bienvenidos. No se olviden que nosotros tenemos la ley sin reglamentar y todo lo que hemos hecho hasta ahora es únicamente, lo hicimos desde el conocimiento, desde los modelos, desde la interpretación, y siempre con el fin resocializador. Entonces, todas las provincias que tienen reglamentado, entonces pueden hacer sus aportes, cómo trabajan en cada uno de los periodos, es más, lo pueden cuando se anuncien los cursos, entonces pueden anotar sus preguntas y decir, yo en mi provincia se trabaja así, y nosotros creo que estamos abiertos, creo que el servicio también lo va a estar, a los fines de escuchar todas las experiencias de las otras provincias. Doctora. ¿Sí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Verónica Bertero. Yo soy la jefa de asesoría letrada del Complejo Penitenciario 4 de San Rafael, Mendoza también. Sabe que yo puntualmente en el complejo me encargo de hacer los dictámenes referentes a las peticiones que hacen los internos o las personas privadas de libertad, referentes a libertades, salidas transitorias, esos casos, ¿no? Sí. Y tenía una pregunta, yo pude sumarme recientemente a la charla, porque no tenía buena conexión de internet, así que no alcancé a escuchar mucho su exposición, pero tengo una duda puntual, que es referente, bueno, al 56 bis, que escuché que lo estuvo mencionando y hablando del mismo. Sucede que el 56 bis trae a colación muchos, por decir, requisitos para que, dejando fuera quien sí podría o no acceder a los beneficios. Este famoso 56 bis que ha sido ahora ampliamente modificado en el 2017, nosotros, o al menos lo digo desde mi lugar, a la hora de dictaminar un beneficio, debemos mirarlo, lógicamente, porque es la ley que se encuentra vigente. Sí. Mi pregunta es cómo se manejan en la provincia ustedes, y quizás ya lo ha dicho, cómo se manejan en la provincia respecto a delitos que Están contemplados. están contemplados, pero su fecha de ingreso es anterior a la modificación del artículo 56 bis. Ah, no. En principio aquí hay una discusión entre si se aplica o no se aplica, pero bueno, en principio nosotros también, como es un requisito de forma, vendría a ser, para nosotros es aplicable desde que entra en vigencia la normativa. No sé cuál es la opinión. Mire, nosotros hemos tenido casos, igual, así la misma pregunta también surgió para el artículo, o sea, para la libertad condicional. Ustedes recuerdan que antes de la modificación de la ley Bloomberg en el 2004, con la ley Bloomberg ya se comenzó a pedir no solamente el cumplimiento de los requisitos temporales, es decir, el tiempo y el cumplimiento de los reglamentos, sino también se aumentó el tiempo de 20 a 35, y ese famoso pronóstico de reinserción emitido por los peritos. Anteriormente, nosotros teníamos muchas personas privadas de libertad antes de la modificación, y yo siempre he tenido en cuenta, al momento de la libertad condicional, que se debía resolver el caso conforme a la ley al momento de la sentencia. Entonces yo tuve en cuenta las personas que acá hubo una época que se condenaba con penas larguísimas, o sea, homicidio o abuso sexual agravado 24 años, 20 años. Entonces hubo personas que hasta la actualidad, hasta hace poco, estuvieron con el viejo régimen de la libertad condicional. Acuérdense que antes del 2004 eran dos los requisitos para la libertad condicional: cumplimiento del tiempo y los reglamentos carcelarios, y nada más.
¿sí? Bueno, entonces yo he fallado en razón de esa ley. ¿Por qué? Porque es, en principio promine, en principio, ¿no es cierto?, de la ley penal más benigna. Entonces yo he resuelto de acuerdo a la 11.179 que regía el viejo artículo 13. Todas las personas condenadas posteriormente, después del 2004, sí se aplica el artículo 13 de la 25.882. Lo mismo pasa con el 56. Si es anterior a la modificación del 2004, ¿sí?, nosotros no lo tenemos en cuenta. O sea, no se aplica por la ley penal más benigna, principio de retroactividad de la ley, que es el artículo 2 del Código Penal. Entonces, se tiene en cuenta la fecha de la condena. Bien. Sí, a mí hubo una discusión, ¿no? Es muy buena su pregunta, Verónica, porque hubo una discusión en su momento si era el momento del hecho o era el momento de la sentencia. Y hemos consensuado con la mayoría de que debía ser al momento de la sentencia. Pero bueno, nunca hubo planteos tampoco acerca de eso. Entonces, después del 2004, que aparece el 56 bis, la sentencia queda atrapado en la figura. Y si fue antes del 2004, bueno, queda fuera. Pero lo mismo pasa con la 26813. La 26813, que data del año 2013, la famosa intervención, nosotros no la tenemos en cuenta, la intervención específica para los agresores sexuales, lo tenemos si la condena es anterior al 2013, bueno, esa evaluación, por más que ellos se hayan sometido voluntariamente a los talleres que se realiza conforme a la ley, y al tratamiento programado que tienen ellos de tres etapas o fases, no se tiene en cuenta, bueno, ya eso sí lo ha atacado la defensa, porque no se debió evaluar, el Consejo no debió evaluar teniendo en cuenta la fecha de la sentencia que era anterior al 2013. Así que tampoco la 26813 la tenemos en cuenta cuando la sentencia es anterior al año 2013, más precisamente julio del 2013. Bien, muy bueno el aporte, porque en realidad eso termina sucediendo con un montón de requisitos que estipula la modificación de la nueva ley, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es eso? El tiempo para acceder a la libertad asistida, que antes la 24.660 marcaba 6 meses, ahora marca que es 3 meses. Entonces, ¿qué hace el servicio penitenciario a la hora de dictaminar? Dice que está en tiempo, dice que no. Por supuesto que no es algo que es relativo o que deba resolver el servicio penitenciario, pero el sistema indica que nosotros debemos decir por dictamen jurídico o letrado si cumple o no con los requisitos legales para acceder. Ahora te hago una pregunta, Vero. ¿A ustedes les llegan los cómputos de condena? Sí. Sentencia. Sí, bueno. En su mayoría sí, no en todos los casos, pero me atrevería a decir que en un 97% de los casos nos llegan. Y si no, también tratamos de buscarlos. Llamamos a los juzgados, digamos, desde el área de judiciales se llama a los juzgados, se les pide el cómputo, como para poder tener constancia de esas condenas, ¿no? Y del cumplimiento, claro, que no es lo mismo. No, en nuestro juzgado nosotros tenemos en cuenta la fecha de la sentencia y de acuerdo a la fecha de la sentencia, ¿no es cierto?, se le hace el cómputo de los 3 meses o de los 6 meses, ¿sí? Bien. Sí, de acuerdo a esa fecha. Claro, nosotros... Sí, te escucho. Sí, perdón. Nosotros sí tomamos desde también exactamente, desde los cómputos que están en el área de judiciales. El hecho puntual acá que está cuestionado es si es un interno que ingresó por un delito que es anterior a la modificación, ¿puede acceder, por ejemplo, a la libertad asistida a los 6 meses? Si ingresó antes de la modificación del 2017, o debe acceder o puede acceder recién 3 meses antes. Y es como que se cuestiona eso. Sí, pero si vos tenés los cómputos y el juez te mandó los cómputos y te dice a los 3 meses o a los 6 meses, considero que el Consejo considero respetuosamente que el Consejo debe respetar el cómputo de condena. ¿Sí? Usted dice que los cómputos,
usted dice que los cómputos suyos marcan Todo, todo. los 3 meses anteriores, Sí, digamos, ¿cuándo sí, puede acceder? No, aquí no pasa eso. Aquí sí, yo se los voy a, se envía yo se un los voy a cómputo mostrar. de... Genial, buenísimo, sí, es bueno el aporte, porque aquí se envía un cómputo general, ¿no? Bueno, se dice, la sentencia fue tal día, el hecho fue tal día, estuvo privado de la libertad tantos días, le resta tantos años por cumplir. No más que eso, y dice la fecha de cumplimiento, puntualmente. Voy a Ah, conseguir uno también, vos para sabés que mostrar. creo que los federales trabajan así y eso te puede responder alguien del consejo si está todavía. Yo creo que los federales mandan nada más que la fecha de detención y la fecha de la sentencia y de ahí el que hace el cómputo creo que es el servicio. No, nosotros hacemos un cómputo que es complejo. ¿Por qué? Porque nosotros practicamos el cómputo. Son 3 días de observación por las partes, o sea, la defensa y el fiscal debe observarlo durante 3 días, que es la defensa la que pone los ojos sobre el cómputo. Luego, una vez que si no hay observación en esos 3 días por parte de la defensa y una nueva revisión del cómputo, o sea, si no hay una oposición, se hace un auto interlocutorio confirmando ese cómputo. Ahora bien, y se procede a la práctica, a practicar el cómputo y se manda al servicio. La sentencia, se transcribe la sentencia, o sea, la parte dispositiva, se transcribe el momento que ingresó detenido al servicio penitenciario, se transcribe el agotamiento de la condena, se transcribe los beneficios penitenciarios, la libertad condicional y la asistida, porque la asistida también puede aparecer cuando falta alguno de los requisitos y va a agotar la condena en el próximo. Nosotros tenemos un problema en el Código Procesal. En el Código Procesal, el nuestro, y la pide a la libertad condicional ahora, y se la deniega, tiene que esperar un año para volverla a solicitar. Entonces, cuando es muy poco, o le ha faltado un requisito, puede solicitar, porque puede agotar la condena ya en ¿Ese ese es año. procesal penal o penal de ejecución de la provincia? Procesal penal. En el Código Procesal, en cambio, en la Nación no establece eso, la puede pedir a los 2 meses, a los 3 meses. En cambio, en el Código de la provincia de Catamarca, que fija un límite, es denegada la libertad condicional y tiene que transcurrir un año. Pero, ¿qué pasa cuando son penas cortas? Entonces, se va a pasar del año, va a agotar antes. A veces. Claro. Entonces se le pone la libertad asistida por falta, porque la libertad asistida no es solamente para los reincidentes. La libertad asistida es cuando la pena no supera 1 año y 4 meses, cuando ha faltado un requisito en la libertad condicional y se puede subsanar en un plazo de 6 meses, y cuando es reincidente. Son 3 causales para la libertad asistida. O sea, la libertad asistida no es solamente para los reincidentes, es en esos 3 casos. Entonces, si va a agotar condena esperando 1 año, puede solicitar la libertad asistida a los 6 meses, si le falta un requisito, y él está encaminado a cumplir ese requisito que le ha encomendado el juzgado de ejecución en el auto de denegatoria de libertad condicional, por ejemplo, ¿sí? O sea, aún no siendo él reincidente, puede obtener la libertad asistida. No sé en el caso de ustedes cómo funciona. Sí, también puede acceder a la libertad asistida. Nosotros aquí tenemos código de ejecución de la provincia. Ah, código. Código de ejecución de la provincia. La ley 8465, que incluso ha sido modificada ya. Es muy nueva y ha sido modificada, digamos. No nos alcanzamos a acomodar mucho, que nos la modificaron nuevamente. Y de hecho, un detallito más, precisamente quien propone el Código de Ejecución de la provincia de Mendoza es quien luego lleva su mismo proyecto a la Nación, ¿sí? Que es Petri. Sí. Exactamente, él es el que después propone y llega a la modificación de la ley 24660. De hecho, las modificaciones de la ley 24660 vienen de la línea de Petri, ¿sí? Vienen de un proyecto que él está en la comisión redactora de la 27375. Sí, exactamente.
Sí, por eso yo hablaba de la metamorfosis y degradación de la ley de ejecución que tanto se hizo, ¿no? Para tener una ley de ejecución, porque la vieja ley, la 11.883, que era para los penitenciarios federales y los nacionales, tenía también su tratamiento penitenciario, pero esta vino como a aceptar el paradigma de la resocialización un poco más amplia, ¿no? Sí, tal cual. Código de ejecución de la provincia no tienen ahí en Catamarca. No, eso comencé comentándole yo, la provincia lleva 24 años sin reglamentar la ley 24.7. Es una de las, creo que es la única provincia que no tiene reglamentada. Bueno, ya la vino a reglamentar la 27.375, que es una copia del reglamento de los federales, digamos así, con algunas agravantes, como la persecución después del agotamiento. No, y aparte, la persecución después del agotamiento de la condena, que me parece totalmente inconstitucional continuar con eso. Sí, yo tengo también una opinión no muy amable con la modificación, pero bueno, la reservamos para otra ocasión. Gracias, muy amable. No, por favor, gracias a vos. Buenas tardes, doctora Cabanilla. Buenas tardes. Habla del oficial Mamani. Era para sacarle la duda a la señora Verónica con el tema de los cómputos. Ajá. Bueno, le quería explicar a Vero que en nuestro caso, todos los penados que pertenecen al juzgado de ejecución, el juzgado nos eleva los cómputos, tanto con la fecha de condena, la fecha de las salidas transitorias, semilibertad, en el caso también de la libertad condicional y en el caso también de la libertad asistida. Ellos ya nos mandan la fecha directamente. En el caso de las personas condenadas con causas federales, lo único que nos llega a nosotros es la fecha de condena y la fecha en la que cumple la totalidad de la condena. Muy bien, Mamani. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Por ahí creo que estaba un compañero, Pedro Daldoso, no sé si me pareció verlo recién. Si estás por ahí, Pedro, no sé. Él es el encargado del área de judiciales y por ahí como que... No sé. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Soy Graciela Garzón, del Servicio Penitenciario de Jujuy. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes, Jujuy. Buenas tardes. Sí, mire, nosotros adoptamos la ley 24660 en el año 2009. Ya hace bastante años. La pregunta es en relación a la parte disciplinaria, al régimen disciplinario, y las garantías constitucionales del derecho de defensa de los internos. ¿Se está permitiendo el abogado defensor en las sanciones disciplinarias en Catamarca? Sí. Es más, nosotros tenemos un sistema acusatorio pleno. Las sanciones disciplinarias inmediatamente conocidas se informa al juzgado de ejecución y se notifica a las partes, al fiscal, y también se notifica a la defensa. La defensa, les tengo que comentar que en el sistema nuestro penitenciario el 90%, 80% digamos, está asistido por la defensa pública. Nosotros tenemos 6 defensores oficiales y con auxiliares, con abogados auxiliares, que son ellos los que concurren a las audiencias en el caso de sanciones disciplinarias. Y se respetan todas las garantías y los principios consagrados en la Constitución Nacional, el artículo 18, el debido proceso, el principio de inocencia, la defensa en juicio, y el no bis in idem, el indubio pro reo, o sea, todas las garantías están amparadas. Y en el momento de la resolución del director, se aplica una sanción y apela el interno y la defensa, queda en suspenso hasta tanto sea revisada por el juez dentro de los 60 días. Sí, nosotros dentro de la ley 24660 tenemos como anexo el decreto 18/97. En el mismo nos dan un exiguo plazo de 5 días para terminar un expediente administrativo por sanción disciplinaria. Muchas veces se nos torna bastante complicado dar participación a la defensa, establecer un horario para que concurra
a asesorar al interno, a ejercer el descargo, tomar participación del expediente. ¿Cuál es el plazo que tiene el servicio, la ley de Catamarca en relación a la sanción disciplinaria? Y nosotros hemos sido un poco flexibles con eso, ¿no? Lo hemos consensuado porque en realidad son muy pocos los defensores, y la mayoría, como yo le comentaba, Graciela, es que al haber pocos defensores también que están en debate, que están en cámara, que están en juzgado, que están en garantía, que están con prisión preventiva, entonces a veces se lo cita, o sea, está un poco lerdo, por así decirlo, el proceso, se dilata un poquito, pero se logra que los defensores asistan, ¿no? Que asistan, así que no hay un plazo, o sea, puede llevar, no sé, 72 horas para que la defensa lo asista, ¿no? Mientras tanto, bueno, la cautelar es mínima, Graciela. O sea, Bien. las cautelares únicamente el juzgado razona cuando puede haber un disturbio, pero si es un secuestro de un celular, bueno, o sea, continuará en el estado que se encuentre el interno hasta tanto se resuelva la situación, se individualice quién es el poseedor, porque ustedes saben que sanciones colectivas no se puede, entonces, bueno, algunos siempre se hace cargo, ¿no? Pero lleva su tiempo, quizás a veces hasta 5 días puede llevar la tramitación del sumario, ¿no? Hasta que llega la defensa, hasta que, aparte, hay defensores que son terribles. Yo tengo 2 defensoras que piden testigos, que piden esto, que piden este otro, que plantean nulidad, o sea, no es fácil, no es fácil. Pero bueno, tratamos de manejarlo porque no, el penal está a una distancia. No sé bien si son 30 kilómetros, entonces ahora con el tema, usted sabe, con el tema de la pandemia, nosotros estamos en una fase que no se puede, es más, tenemos internos que están contagiados, personal contagiado, y se ha presurizado el servicio en este momento, que inclusive las guardias están adentro del penal por 10 días sin salir. Después hay un recambio, que van por 14 días a una especie de cuarentena, después 7 días de franco. Entonces, el tema de las sanciones, bueno, gracias a Dios, no hay sanción en este momento con los contagios, porque está todo presurizado, pero en los momentos que no hay, que sí se puede circular, les cuento como anécdota que nuestra provincia ha sido la única que ha podido, dentro de estos periodos, en el periodo de agosto, que la laboral vuelva a trabajar, las salidas transitorias vuelvan a salir, y también a recibir las visitas. Bueno, ahora con los contagios se volvió a presurizar por un tiempo, y esperemos que esto pase pronto, porque son muy pocos los contagiados, y volver de nuevo a insertarlos a la sociedad como lo estaban haciendo. Pero es así el tema del trámite, Graciela. Estamos flexibilizando. Muchas gracias. Sí, nosotros ya estamos terminando de pasar todo esto de la problemática de COVID, hemos tenido motín, y teníamos alrededor de 40 a 60 personal aislado cada quincena, así que se nos complicó mucho la guardia, las tareas de seguridad, las tareas administrativas. Todo se atrasa. Sí, y bueno, ese es el problema que nosotros estamos teniendo con la progresividad. Estamos adoptando un criterio ahora que la progresividad, el que estuvo con acompañamiento o estuvo con tuición, bueno, y no va a poder avanzar en las fases de confianza, en el nivel de confianza del último apartado del 16, entonces estamos viendo la libertad condicional, porque no podemos cargar en la espalda del interno, ¿no es cierto?, la problemática que hoy está surgiendo, que él no puede acceder a los periodos de prueba, bajo palabras de honor, y esto que nosotros vivimos en la incertidumbre constantemente. Entonces hemos optado desde el juzgado como política del juzgado, tratar la libertad condicional, porque si no se van pasando, y bueno, no es achacable al interno. Por supuesto que se hace un análisis, se hace un perfilado del delito por el cual cumple condena, antes de proceder a la resolución de la libertad condicional. Gracias, doctora. Ampliando un poquito la pregunta que hizo Graciela,
Sí. La defensa ahí en Catamarca, respecto a las actuaciones disciplinarias, ¿está a cargo de defensores oficiales del juzgado? Yo le comento, cada interno tiene su defensor. Se le da la opción de elegir defensor privado, que puede traerlo desde el debate, o un defensor oficial, se le provee un defensor oficial que por turno corresponda. O sea, si la sentencia fue el día de ayer, será el que estuvo el día de ayer, el defensor oficial que lo va a asistir durante toda la ejecución de la condena, ¿sí? Y si no, si él pone su defensor privado, bueno, también se lo acepta y se lo notifica de todos los incidentes y todas las cuestiones relativas a su ejecución. Bien, bien. ¿Entendió? Sí, se entendió. Lo preguntaba porque nosotros puntualmente hacemos las defensas de los internos también en el servicio penitenciario. Entonces, por eso preguntaba. ¿Cómo hacen? Si multifacéticos podría ser más o menos. ¿Quién lo defiende? Porque lo necesita la Dios. Defensor. ¿Quién lo defiende ahí adentro? ¿Tienen algún abogado? ¿Alguien nombrado por el los abogados del servicio penitenciario hacemos la defensa en las actuaciones disciplinarias. Pero es inconstitucional, ¿no? Debería ser en principio. Ahí Gilda hay una compañera también, no sé, en Mendoza, te estoy viendo y digo por ahí capaz que... sí, buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, Gilda. Doctora sí, Pelagatti, Gilda, soy... Hola, Gilda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. A ver, ustedes dependen del Ejecutivo, ¿sí? Nosotros dependemos del Ejecutivo. Yo soy asesora en el complejo Bolón-Sunmer, asesora al director de Bolón-Sunmer. La situación en Mendoza, en ciudad, es que en las actuaciones disciplinarias a los internos se les realiza una imputación en donde se da la opción de nombrar defensor particular o defensor de la Defensoría de Ejecución Penal, que hay defensores, pero no hay designado uno particularmente a cada interno, esa es la diferencia, o defensor que se llama defensor de los derechos de los internos. Que ese abogado sí depende del servicio penitenciario, en su momento dependía de la Dirección de Derechos Humanos, pero digamos es particular, no trabaja dentro de una asesoría ni dentro del servicio. Es un abogado, digamos, que si bien depende del servicio penitenciario en cuanto a algunas órdenes administrativas, está solamente designado para la defensa y tiene que ser elegido por el interno. Es decir, el interno puede optar por un defensor particular o por un codefensor de ejecución penal. Nosotros ahora con todo el tema de la pandemia tenemos muy pocas actuaciones, solamente cuando son muy graves. Y nosotros, por ejemplo, la semana pasada introducimos una actuación donde el interno nombra un defensor particular, hicimos audiencia vía Skype. Presentó testigos, aparte había sido en otra, el hecho había sido en otra unidad, había sido en la colonia, otra unidad, no en la unidad donde yo trabajo. Claro. Nos manejamos todavía Skype, con los testigos, con el abogado, y bueno, y salió bien. Pero sí, se les garantiza todos los derechos de defensa. Es cuestionable que se le dé la opción de un abogado, y puede llegar a ser cuestionable, pero es como para dar un recurso más, y está la opción del interno de elegir un codefensor de ejecución penal, es decir, que la opción la tiene. Bueno, claro, lo que pasa es que... Bueno, que la ejecución tenga un defensor, nosotros no lo tenemos al defensor, o sea, acá los fiscales de la ejecución, todavía la figura está creada, pero no está nombrado todavía, así que no tenemos defensor. Los defensores son los defensores oficiales de todo el proceso, de la IPP, del debate, y bueno, entonces se nos compete, pero el servicio tiene asesores y tiene abogados, inclusive el consejo tiene una abogada, pero no ejerce, ni le permitiríamos tampoco que ejerza la defensa, porque bueno, pertenece al complejo, ¿no? Entonces no sería... El Cuerpo de Defensores de Ejecución Penal de Mendoza, en general, está permanentemente arriba de lo que son actuaciones disciplinarias. Si bien por ahí no hace la defensa en la actuación concreta,
el interno cuando apela o asiste o se comunica con la defensora de ejecución penal, aviene el pedido de nulidad de la pieza administrativa. Se hace una revisión constante jurisdiccional de las actuaciones disciplinarias. Así que el derecho de segunda instancia y de control está bastante garantizado. Dentro de todas las posibilidades, y se trata de ir avanzando, y ha avanzado un montón al respecto de eso. Y algo que quería comentar respecto a los beneficios, en Boulogne-sur-Mer lo que se hace es, se tiene en cuenta la fecha de la comisión del hecho del delito. Se respeta indubio pro reo, se respeta el principio de retroactividad de la ley penal más benigna. De hecho, nosotros, el juez, el juzgado de ejecución en general, lo que hace es poner a disposición y marca si depende de la 24660 o de la 8465, porque la 24660 antes de la reforma es más benigna que la 8465. Si no lo llega a hacer el juzgado, nosotros tenemos una división que se llama GECOSEPE, que se hace toda la gestión de beneficios de internos, gestión y control, que determina y marca qué beneficio le corresponde a cada interno según el periodo en que está, y se inicia de oficio con consentimiento del interno. Se les inicia de libertades anticipadas. Te hago una pregunta, Gilda. ¿Y cuál es la población carcelaria que tienen ustedes? Y ahora Boulogne-sur-Mer creo que está cerca de 1.600, 700, por ahí. Pedro Daldoso va a saber mejor porque es director de la unidad judiciales. Ahí lo veo. Ahí está. O sea, en un total, Mendoza, ¿cuánto tiene? Más o menos. En total, ahí Pedro le va a saber contestar. A ver, Pedro. Sí, porque hay varios complejos, digamos, en Mendoza. Ajá. Por eso, más que nada. Hay varios, digamos, como dicen ahí los chicos, hay varios complejos o unidades penitenciarias. La población total asciende a cerca de 6.000 detenidos, ¿sí? En toda la provincia, ¿sí? Discriminada en los distintos complejos o unidades, ¿sí? Claro. ¿Y la población de habitantes en Mendoza? Aproximadamente. Ahí no sé del total de la provincia, pero en el sur supera los 300.000 habitantes seguro, así que bueno, la provincia debe ascender mucho más, por supuesto. Sí, yo en la reunión de jueces siempre me cargan porque la provincia de Catamarca es una de las provincias que tiene una población relativamente baja, son 450.000 habitantes, y tenemos una población de 456, población carcelaria de 456 internos. El juzgado de ejecución de la provincia, en el caso nuestro, que son 2, tenemos 250. Y los demás, los 76 restantes, son federales. Es muy poquita la población carcelaria nuestra, ¿no? En este momento, gracias a Dios. Es el 0,11% del total de la población. Doctor, algo que le quería comentar de Mendoza, del Servicio Penitenciario de Mendoza, que se ha reducido, a ver, en proporción a lo que no es tanto, pero se ha reducido bastante. Nosotros apenas inició la pandemia, se trató de lo que se le llamó domiciliarias express para población penal en riesgo de COVID. Entonces, con ese motivo, que si bien no encuadraban legalmente lo que sería prisión domiciliaria por otros incisos, se estableció que, bueno, conforme a la situación excepcional de pandemia, si eran personas de riesgo, y se dieron varias libertades de prisión domiciliaria de personas de riesgo. Así que el riesgo disminuyó un montón en cuanto a la población de riesgo, digamos. Está bien, nosotros tenemos un problema. Hay personas de tiempo que están resguardadas en este momento, en este lapso de pandemia que nosotros tuvimos 100 días, Catamarca era la única provincia que estuvo sin pandemia durante 100 días, y de repente, bueno, ingresó al penal. El problema que tenemos nosotros para algunas personas ya grandes, es que
es el problema de los permisos de pase de una circunscripción a otra. Ese es el problema que estamos teniendo ahora para gente que tiene que irse con prisión domiciliaria, bueno, por algunas patologías que pueden, ¿no es cierto?, están reñidas con el COVID. Pero lamentablemente es todo un tema el traslado de esas personas a esos lugares porque son alejados, 400 kilómetros, 600 kilómetros, y cada circunscripción es como que tiene libre, tiene limitado o tiene facultades para limitar el tránsito, ¿no? Así que ese es el problema que tenemos. Pero bueno, estamos tratando Otra de las medidas que se tomó a nivel judicial desde el juzgado número 1 de Mendoza fue que los internos que tenían salidas transitorias semanalmente por cada un mes, se les eximía de volver al complejo y quedaban en su domicilio, es decir, otro tipo, digamos, de evitar sobrepoblación. Sí, eso también lo hizo por motivos. En el caso laboral, Tucumán también los hizo pernoctar en su domicilio, atento, ¿no es cierto?, que tienen una pandemia bastante importante, y ellos quedan allí. Así que bueno, vamos a ver cómo lo organizamos ahora, cuando salgamos de esta presurización que tiene el servicio en este momento, que no ingresa ni egresa nadie, estos 14 días por orden del ministro de Salud. Entonces vamos a ver si podemos establecer este régimen de que permanezcan en sus casas, ¿no? En el caso de la laboral, vamos a tratarlo ahora con los fiscales. Doctora. ¿Sí? Bueno, como dijo usted en su alocución, el tiempo es tirano en estas clases. Nos excedimos un poco, pero el tema creo que fue demasiado interesante. Queríamos escuchar sus palabras finales, doctora, si es tan amable. Bueno, les agradezco a todos, ¿sí?, por este espacio virtual de trabajo, que es enriquecedor, porque todos los días uno aprende, y a mí me gusta escuchar las experiencias de todos los servicios penitenciarios, de todos los operadores en lo que es la ejecución de la pena, y bueno, cada uno de los aportes para mí son muy, muy importantes, ¿no? A la hora de tener que evaluar, y a la hora de tener que resolver, y a la hora de tener que tomar alguna decisión, como me están contando ahora las chicas, con respecto a, bueno, lo que se está adoptando en las otras provincias como consecuencia de la pandemia. Así que bueno, bienvenidos sea todos estos aportes, les agradezco a todos, y bueno, estoy a disposición para nuevas charlas. Hay muchas cosas que tenemos que tratar y sumar aportes de todos lados, que está bueno. Sí, sin duda, doctora. Muchísimas gracias en nombre de la Dirección del Servicio Penitenciario por su aporte, y sin duda no va a faltar oportunidad de continuar colaborándonos ustedes tan desinteresadamente en este ciclo de charlas, doctora. Sí, muchísimas gracias a usted. Que tengan muy buenas tardes, doctora. Igualmente ustedes, buenas noches. Adiós. Bueno, para dar por finalizado la jornada de hoy, hago extensiva la invitación para el próximo jueves, ¿sí?, para la próxima disertación. Nos acompañará el doctor Oscar Emilio Rearte, director del Gabinete Técnico Criminológico de la provincia de Catamarca. Nos va a disertar sobre el tema derechos y pandemia. Esperamos contar con toda su presencia, y agradecemos a todos que nos hayan acompañado esta tarde, y les deseamos que tengan muy feliz jornada, ¿sí?